Muy buenos días, ¿cómo han estado? Espero que se encuentren bien este día. Estamos aquí hoy desde el estado aquí de Indiana. Y pues aquí por estos rumbos, por este estado ya está frío. Yo vivo allá por Tennessee, pues no está tan frío. Estas son las 8 de la mañana y pues aquí ya se siente muy frío. Y pues durante la noche sentí demasiado frío. Así que ya hay que empezar a poner la calefacción. Bueno, pues muy buenos días tengan cada uno de ustedes. Muy bienvenidos aquí al Ministerio del Camión. Hoy vamos a estudiar, el tema que tenemos hoy es ¿por qué es importante estudiar la Biblia? ¿Por qué es tan importante que nosotros leamos la Biblia? Que leamos la palabra de Dios. Así que vamos a ver 8 partes, 8 citas bíblicas que nos hablan de esta importancia de estudiar la Biblia. Vamos a orar. Nuestro Dios que está en los cielos, en esta hora que vamos a tener el estudio de tu palabra, ayúdanos a entenderla, comprenderla, aplicarla a nuestra vida, que podamos entender estos 8 puntos de que nosotros debemos estudiar la Biblia cada día y leerla, comer el pan de ella, así como comemos nuestros alimentos, que nuestro alimento primordial sea cada día o cada noche estudiar tu palabra. Gracias en nombre de Jesús. Amén. Ok, ¿por qué es tan importante estudiar la Biblia? Vamos a ir a nuestra primera cita bíblica. Es pero muy importante para conocer así la voluntad de Dios. Salmo 119, versículo 165 dice esto: mucha paz tienen los que aman tu ley. Mucha paz tienen los que aman los 10 mandamientos. Los que aman la palabra de Dios, la Biblia. Y no hay para ellos tropiezo. Así que no hay para nosotros tropiezo. Y la otra se encuentra en el Salmo 107 y versículo 20. Dice esto: envió su palabra. Se envió la palabra de Dios a nosotros. Dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Es muy importante estudiar la Biblia para experimentar salud y liberación, libertad, ayuda de lo alto, del Altísimo, ayuda del cielo, para que nos dé sanidad si tenemos alguna enfermedad de cualquier clase que nosotros tengamos. El Señor nos trae liberación. Y la otra es Juan 3:16. Para entender el amor de Dios, es importante estudiar la Biblia para entender el gran amor de nuestro Dios. Juan capítulo 3 y versículo 16 de nuestro Dios. Juan capítulo 3, verso 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es importante leer, estudiar la Biblia para entender el amor de Dios, para comprender el gran amor de Dios. Y también es importante estudiar la Biblia para aumentar nuestra fe. Vamos a ir al libro de Romanos capítulo 10 y versículo 17. Dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Nuestra fe crece al estudiar la palabra de Dios, al estudiar la Biblia. Dice, así que la fe es por el oír. Nuestra fe crece cuando escuchamos un sermón, cuando escuchamos una meditación, un matinal, una matutina, un mensaje de Dios, crece nuestra fe. Así que la fe es por el oír. Dice, y el oír por la palabra de Dios. Nuestra fe crece, nuestra fe se pone más fuerte, nuestra fe aumenta más en el poder de Dios, en su gran esperanza. Tenemos más paciencia en la segunda venida del Señor Jesucristo.
a esperar que Él venga en las nubes de los cielos. O sea, nuestra fe aumenta con el estudio de la palabra de Dios. Y también el estudio de la palabra de Dios nos da gozo. Nosotros empezamos a tener gozo y alegría y contentamiento cuando estudiamos la palabra de Dios. Vamos al Salmos capítulo 16 y versículo 11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. O sea, el Señor nos muestra el gozo. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Esto es lo que nosotros debemos de comprender. O sea que hay delicia. Un momento. Todavía no terminan de descargar. También es importante leer la Biblia, estudiarla, para saber la diferencia entre el bien y el mal. Vamos al Salmo capítulo 119 para leer versículos 101 y 102. Dice así el 101. De todo mal camino contuve mis pies. Esto es lo que nos ayuda la palabra de Dios, para guardar tu palabra. Empezamos a guardar la palabra de Dios. Y versículo 102. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Estas cosas importantísimas. Nos ayuda la palabra de Dios, el estudio de la palabra de Dios, la lectura de la Biblia. Sabemos distinguir la diferencia entre el bien y el mal. Te vuelvo a leer estos dos versículos, el 101 y 102 del Salmo 119. De todo mal camino contuve mis pies. Esto nos ayuda la palabra de Dios a no andar en el camino malo, en el camino que nos desvía de Dios, que nos mete en problemas. Dice, para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios. Nos ayuda a no apartarnos de los juicios de Dios, de su justicia. Porque tú me enseñaste. El Señor nos enseña a andar por el camino del bien. Nos enseña a prepararnos para el cielo. Capítulo 3 y versículo 16. ¿Por qué es importante estudiar la Biblia? Según 2 Timoteo capítulo 3 y versículo 16, para enseñar, reprender. O sea, la palabra de Dios nos enseña, nos reprende, nos corrige, nos instruye. Con la palabra de Dios podemos enseñar a otros. Podemos reprender. Con la palabra de Dios podemos corregir e instruir. Nos instruye y podemos también instruir a otros. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Todo esto hace la palabra de Dios. Nos enseña, nos redarguye de pecado, nos corrige, nos instruye en justicia. ¿Por qué es importante estudiar la Biblia? Para estar capacitado como siervo para toda buena obra. Aquí mismo en 2 Timoteo capítulo 3, pero ahora el versículo 17. A fin de que el hombre de Dios, tú eres de Dios, yo soy de Dios, nosotros somos hombres de Dios, predicadores de Dios, discípulos del Señor Jesucristo, creyentes en el Dios verdadero, en el Dios todopoderoso, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Por eso el Señor Jesucristo dijo, ser vosotros perfectos, así como Dios vuestro Padre es perfecto, ser también vosotros perfectos. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ser perfecto
y preparado para toda buena obra. Por eso es importante estudiar la Biblia, leer la Biblia. Que Dios te bendiga. Espero que hayan sido de ayuda estas 8 partes, estas 8 citas bíblicas que leímos, porque es tan importante estudiar y leer la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Nuestro Dios que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Gracias por esto que hemos leído. Que, Señor, lo vivamos en nuestra vida. Que lo practiquemos. Que vivamos para ti. Señor, gracias por tu palabra. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y tengas un excelente día. Adiós.